Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí, como de costumbre, este y todos los sábados con su programa Sociedad y Deportes. Un programa que se transmite para gente inteligente por el canal 19 de Cinevisión, que se ha convertido en el toque de queda de todos los sábados del pueblo dominicano. Porque aquí se llevan noticias frescas y sobre todo transparentes, que tienen que ver con el deporte básicamente, la política nacional e internacional y algunos temas comunitarios. Dándole la bienvenida a nuestro amigo directo, Franklin Núñez. Gracias, don Héctor. Como siempre, pues placer inmenso poder estar con usted y con todo el pueblo dominicano, porque este es, como usted dice, el toque de queda de esta hora en República Dominicana. Sí, Franklin, diciéndole a la gente que el amigo Héctor Gómez Jr. hoy no puede estar con nosotros porque está resolviendo algunos temas familiares, pero ya se reincorpora en la próxima semana. Bueno, Franklin, entrando en materia, yo creo que hay un tema que definitivamente está calentando las pistas. La sociedad dominicana sigue trastornada y de verdad más que sorprendida, porque son actos que se están repitiendo cada cierto tiempo. Sí. Y qué lamentable que no podamos aprender la lección. Ese caso de Senasa es un caso que ha conmovido, yo diría que la conciencia nacional. Precisamente. Porque se trata de un tema o de temas que tienen mucho que ver con la salud de un pueblo que de por sí viene atravesando situaciones de carestía en el suministro o en la manera en que los servicios médicos llegan a la población, sobre todo a la más necesitada. Y tradicionalmente, Senasa se había convertido en el eje fundamental de la seguridad médica de los ciudadanos. Alrededor de 7, 8 millones de personas están afiliadas a ese seguro médico. Y yo creo que lo que ha pasado en Senasa debe dejarnos lección. Lección como sociedad y lección como familia. Yo siempre he dicho que el ser humano tiene que tener límites para actuar. Y a veces no hemos entendido y comprendido que los recursos públicos son un bien de todo el pueblo. En el caso nuestro, del pueblo dominicano. Y lo que está pasando en una institución prestadora de servicios y sobre todo el eje fundamental de la salud del pueblo dominicano ha sido sacudida por un escándalo de trascendencia nacional e internacional, porque todo lo que atenta contra la salud de un pueblo se convierte en un tema que trasciende la frontera. Y yo creo que el caso de Senasa empaña y duele. Duele porque nuestra sociedad, con tantos casos de corrupción anteriores, debió haber aprendido la lección. Yo no acabo de entender por qué una persona que lo tiene todo, dinero, fama, posicionamiento social, Prestigio. ¿por qué prestigio? ¿Por qué tiene que meterse en una red, en un entramado para desfalcar al Estado y sobre todo para destruir el sistema de salud de una nación? El caso particular mío, creo que conocía, porque no conozco, no identifico al Jacín que conocí hace mucho tiempo, con el Jacín que ahora mismo atraviesa por una situación que es penosa y lamentable. Pero claro, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y cumplir con las sanciones de esas violaciones a las leyes. Conozco a Jacín hace mucho tiempo porque Jacín fue el médico que trabajó y representó en su tiempo, siendo ortopeda cirujano, a la mayor parte de la academia de béisbol en la República Dominicana a los fines de tratar las dolencias, las lesiones de los prospectos que incursionaban y estaban firmados en el béisbol de la República Dominicana. Por eso, mis dos hijos que firmaron, en el caso de Gilbert Gómez y Dariel Gómez, fueron atendidos médicamente hablando por el doctor Jacín. Hicimos una amistad de empatía con niveles de acercamiento, aunque sigo entendiendo que hay muchos servidores públicos o ciudadanos que cuando asumen funciones de importancia, como que la cabeza se les
quita de donde está. El juicio se le voltea. Cambian su modo vivendi. Y sentí en él, cuando lo pusieron en ese puesto, que se volvió un poco infranqueable. O sea, no tenía forma de cómo llegar hacia él. Siendo una persona de nuestros afectos, por agradecimiento y por cercanía. Y entonces ahora mismo está envuelto en una situación que yo realmente no le deseo a nadie. Sí. Porque en el país han habido muchos casos de corrupción. Y hay casos inclusive pendientes de los tribunales de alta magnitud en el desfalco de los bienes públicos. Pero cuando se habla de atentar contra la salud de un pueblo, yo creo que es un acto de lesa humanidad que tiene que recibir el castigo que amerita. Porque un pueblo que de por sí tiene deficiencia en los seguros médicos, tiene deficiencia en lo que es el suministro de medicamentos, y que arriba de eso tenga que soportar la sustracción de más de 15,000 millones de pesos de su presupuesto para distraerlo en beneficio no solamente de su director, sino de una mafia que, según la Procuraduría General de la República, estaba compuesta por alrededor de 8 o 10 personas, dirigida, todo parece indicar, según sus propias declaraciones, por Santiago Marcelo F. Jacín Albaine, quien era el director. Ahí menciona a Gustavo Enrique Mesina Cruz, que era el gerente financiero. Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico de Senasa, ex, porque todos fueron despedidos. Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de salud. Rafael Luis Martínez Jacín, dicen que es su sobrino, su primo. Creo que él lo había negado, pero todo para indicar que son familias, porque no hay en este país ese apellido muy corto. Y cuando coincide con una persona, seguro que son muy de cerca, hay una vinculación familiar. Eduardo Rí Estrella, que es un empresario, aquí todo el mundo lo conoce. Heidi Mariela Pineda Perdomo. Ramón Ala Speaker Mateo. Ada Ledema Hubiera y Cinti Acosta Ascensión. Ahí están los que en este momento están siendo procesados, y dice Jenny Berenice, la Procuradora General de la República, que falta gente en ese entinglado. Bueno, realmente ha impactado mucho esto, don Héctor, amigo televidente, por la forma también, contra quién fue, ¿verdad? Y cómo fue. O sea, se ha hablado de que esta gente había establecido como una especie de call center. Entonces, con la documentación, pues esa fue la principal fuente, podríamos decir, del engaño. O sea, utilizaban tus datos y ponían eso como que tú habías recibido un servicio y cobraban. Y déjame decirte que no solamente tendrán que responder al Estado, el presidente fue claro en eso y autorizó como jefe del Estado que se investigue hasta la última consecuencia. Se investigue hasta las últimas consecuencias, y que Senasa se convierta en actor civil para recuperar el mínimo peso que hayan sustraído de esa institución del Estado Dominicano. Yo pienso que usted puede hacer cooperación en el gobierno, usted puede recoger recursos si quiere para la campaña, pero comprometerse con esos donantes a que cuando usted llegue a una posición le va a dar facilidades y va a sustraer los fondos de esa institución a los fines de cumplir con esos compromisos, yo creo que es un error el que lo haga. Sí, yo te puedo asegurar, Frankie, yo fui precandidato a diputado en el proceso pasado y realmente me hice acompañar de muchos empresarios, y cada uno de ellos aportó una ligera cuota mínima para sustentar mi candidatura. De mi parte no hubo ningún compromiso. ¿Cuál fue mi compromiso con ellos? Si llego al Congreso Nacional, le prometo que asumiré con responsabilidad y determinación el cumplimiento con la ley, que actuaré como un fiscalizador, como un vigilante y como un legislador de las leyes de la República Dominicana. Actuaré conforme a los valores de la sociedad y jamás me prestaré para componenda, ni mucho menos para sonsacar y sacar recursos del erario público. Mucha gente atribuye que estos fondos fueron desviados a la campaña de Luis.
Luis siempre ha sido claro, el presidente no ha dejado duda de que él ha tenido amigos, pero no socios, y que el que la hace en su gobierno la paga. Entonces ahora no se puede estar buscando excusa de que los fondos que yo sustraje de esa institución fueron para la campaña del presidente, porque el presidente no es verdad, no es verdad. Conozco a Luis Abinader, parte de su historia, parte de su genética, uno de los hombres más serios que tenía este país. Era El padre del presidente, el señor Luis Abinader, yo le llamo el viejo don Luis, y de verdad que no tiene ni ha tenido ni las intenciones ni la necesidad de actuar violentando lo que es la ley. Pero si tú te fijas, por ejemplo, cuando se habló de este caso, el presidente habló con mucha propiedad, porque el primero que fue engañado fue el presidente, ¿me entiendes? Y por eso él hablaba, él estaba muy confiado, porque confiaba, valga la redundancia, en su amigo, ¿me entiendes? Y por eso yo recuerdo que ahora lo han puesto a circular mucho en las redes, pero yo atribuyo a eso, a que el presidente estaba tan ajeno y estaba tan confiado en que las cosas no eran así, por de quien se trataba, ¿me entiendes? O sea, que yo lo que entiendo es que el primer engañado fue el presidente. Ahora, yo noto y siento que en muchos casos, de manera particular, la gente valora el caso del presidente porque se ha investigado, o sea, se está investigando hasta la última consecuencia como lo ordenó. Sí, Frankie, pero además yo creo que el Estado Dominicano tiene que seguir trabajando y tiene que seguir eficientizando los controles en las instituciones públicas. No hay razón para que si tiene una Contraloría General de la República, una Cámara de Cuentas, compra y contrataciones, no haya un sistema de fiscalización que pueda darse cuentas a que tiempo. Pueda advertir. ¿Cómo es posible que un grupo de 8 o 9 personas manejen un presupuesto de más de 15 mil millones de pesos y no haya una voz de alarma? Que hayan operaciones financieras a nivel de cuentas bancarias, que haya operaciones financieras a nivel de compra y venta. Hubo alguien que compró un apartamento, creo que costó un penthouse, costó 44 millones de pesos. Sí, señor. Y que fingió que lo alquiló, pero al final lo compró. Son mucha gente que vienen de origen humilde, hay muy pocas excepciones. Se habla de un primer soborno de 100 millones. Entonces, ¿cómo tú puedes aparentar de la noche a la mañana con tantos vehículos de gama alta? O sea, un cambio tan radical y que no llame la atención de nada. Pero yo me pregunto también, ¿dónde está la familia de esta gente? Porque tú podrás ser a lo mejor alguien que quiera, pero señor, usted tiene hijos, usted tiene esposa, usted tiene madres y padres. Entonces, ¿cómo amigos? Una sociedad que te va a vigilar, que te va a pasar factura a la corta, a la larga. Y en el caso de Jacín, una hija que fue una de las que tuvo una participación más activa en la Marcha Verde, ¿verdad? Sí, es correcto. O sea que... Noelia, creo que se llama Noelia Jacín. Sí. Que por cierto, oí a Martínez Pozo reclamando que cómo pedía ella cárcel para los corruptos cuando realmente ella estaba subida en un árbol muy débil, que era su padre. Bueno, pero ella no sabía. De verdad que probablemente. Uno se pregunta cómo podemos actuar sin pensar en las consecuencias. Yo estaba revisando la declaración jurada de Jacín y es un hombre acaudalado, pues yo lo conozco. Jacín era pero a 2 hijos suyos. Jacín en su tiempo era el mejor ortopeda cirujano que había en el país, con clínica, con centro de rayo X y de imágenes. Señor, tiene cómo vivir toda tu vida. ¿Por qué asume un compromiso con el Estado Dominicano y va a desfarcar una institución que tiene que ver sobre todo con la seguridad social, con la salud de la gente? Ahora vienen demandas de muchas intervenciones que se reportaron que se hicieron. Y no se hicieron. Y no se hicieron. Y otras que se hicieron mal hechas. Entonces, de verdad que es un rollo que no tiene cabo por donde comienza, pero no tiene cabo por donde según ese modo operandi, uno no sabe cuando viene a Estados Unidos puesta ahí. Pues definitivamente, definitivamente no había control. De modo que vamos a esperar a que la justicia haga su trabajo, que pague la consecuencia a aquellos que han violentado no solamente el erario público, sino la confianza del presidente. Y que la cosa realmente, y que sirva de experiencia sobre todo para el dominicano, porque somos atrevidos, no pensamos en que debemos rendir cuenta
con transparencia y dignidad, sino que actuamos desbordados y desbocados en función de nuestros propios intereses, y ahí está la consecuencia. De modo, señor director, que pausamos y volvemos con su programa Sociedad y Deportes. Retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Como siempre, agradeciendo la sintonía de ustedes y sobre todo el patrocinio de la persona que cree en nosotros y que gracias a ellos este programa se mantiene en el aire. Franklin, como el que no quiera cosa, vamos a cumplir 2 años ahora. 2 años ya. En el programa Sociedad y Deportes, y eso es gracias a nuestros patrocinadores y sobre todo el apoyo del pueblo dominicano. Bueno, hay un tema internacional que sigue siendo de interés para todo el mundo y muy especial para la República Dominicana por la cercanía y la vinculación que tenemos con el pueblo venezolano, y es el reciente premio que le otorgó en Oslo, lo que es la capital de Alemania, De Noruega. De Noruega, perdón, a la precandidata, si se quiere, o la mujer que ha llevado la voz cantante en la lucha venezolana. Porque si no es menos cierto que Edmundo González fue el candidato que resultó electo en el proceso electoral recién pasado en Venezuela, la persona que ha representado las luchas, tanto internamente como en el exterior, de los venezolanos ha sido Corina Machado. Y fue premiada con el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Y todo el mundo se preguntaba cómo llegaba María Corina Machado a Noruega si estaba oculta en Venezuela. 1 año oculta, señores, pero la verdad que fue una travesía. Esto es épico lo que esa señora hizo. Desde disfraz, peluca. Dice que fue por Curazao. Su primera escala. Su primera escala. Es más, se presume que pasó por República Dominicana para ir a Noruega. Y de verdad que esa señora, ya una persona de mediana edad, ha demostrado que realmente Cuánto corazón, cuánto tiene coraje, tiene deseo de lucha. Esa mujer de verdad que ha librado una batalla encomiable, una batalla que sirve de ejemplo a lo que debe ser el ejercicio del derecho a reclamar lo que nos niegan los dictadores y los abusadores. Y hoy esa mujer se ha convertido en una luz, en una antorcha de la democracia. Y ahí está, en un discurso en Oslo, cuando todo el mundo pensaba que no estaba, ella estaba llegando. Está bien. Pero yo viendo, leyendo lo que fue esa travesía, eso, ante la inclemencia del tiempo, esa mujer tuvo que vencer todos esos obstáculos para lograr salir. Oye, una héroe. ¿Qué clase de mujer? Y déjame decirte que ella está a punto de lograr su objetivo, porque exactamente en esta semana, creo que fue el jueves o el viernes, específicamente el jueves, el gobierno norteamericano, el presidente Donald Trump, que tiene prácticamente sitiada a Venezuela, pues incautó un barco petrolero, porque Venezuela usa mucho el hecho de traficar ilegalmente con petróleo. Sí, porque ese es su arma principal en el aspecto productivo o de generación de recursos. Y los comentarios que hay es que ese barco iba para Cuba, pero que había sido vendido, creo que a una parte de Irán. Y lo estaba comercializando un intermediario a través de la Embajada de Cuba. Y sin embargo, el gobierno norteamericano incautó ese barco, un petrolero que Maduro entiende que fue un asalto que hizo el gobierno de Estados Unidos, un robo despiadado, pero que sin embargo los americanos no están en la disposición de dejar que de alguna manera se oxigenice el gobierno venezolano, porque eso hace mucho más difícil la lucha para salir de. Se le va a permitir que se pueda hacer la negociación. Y el presidente de Estados Unidos ha dicho que a Maduro le quedan los días contados. Yo vi unas declaraciones que hizo ayer el presidente de Colombia, ofertándole a Maduro el hecho de que pueda ir
a Colombia, él le garantiza ya su estadía. Sin embargo, yo siempre he dicho que este acercamiento o esta confrontación de Estados Unidos con Venezuela puede tener un efecto dominó en todo el continente y puede ser que tanto Cuba como Nicaragua y Colombia puedan correr la misma suerte de Venezuela. O sea, como decíamos aquí, recogida para Fonium. Definitivamente, eso va a tener un efecto dominó y yo creo que después de este aparataje militar que está en la costa de Venezuela, yo creo que definitivamente el gobierno del presidente Donald Trump no va a salir de la zona hasta que no libere logre su objetivo a esos países de estos regímenes dictatoriales, que a excepción de Petro, que es un gobierno democrático elegido en un proceso electoral reciente, después lo que habla de Nicaragua y lo que habla de Cuba, son dictaduras ya sangrientas, que tienen muchos años. Recuerden que Fidel, que es lo que nosotros tenemos que evitar. el gobierno socialista de Cuba está desde el 59 instalado en Cuba. Y hay que entender, por más que hemos analizado, hemos dicho que han sido muy valientes, pero el régimen, o los regímenes socialistas, los regímenes comunistas, no han dado pie con bola. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy en día, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy en día Cuba tiene más del 60% del territorio apagado por falta de electricidad, por falta de recursos. Es penoso. Nicaragua se ha convertido en una ciudad patrimonio de Daniel Ortega y de la esposa. Y definitivamente ahí están acabando con todo lo que huele a democracia. Yo entiendo que es el momento de limpiar, es el momento de sanear. Uno, en el fondo, no está de acuerdo con que Estados Unidos imponga a su capricho los regímenes que ellos entiendan que les sirven a sus intereses, pero alguien tiene que ordenar la casa suya, cuando usted no puede ordenarla. Son países pobres, dominados por dictaduras, que se hacen cargo de todos los recursos y todo el poder político y militar, y entonces se requiere de una intervención de un país como Estados Unidos, país poderoso, donde siempre se ha dicho que los países latinoamericanos y del continente americano son el patio trasero de Estados Unidos. Siempre hemos sido su mejor aliado. Es que hay mucha gente, por ejemplo, que protestó y está protestando porque nosotros le hemos dado algunas facilidades a Estados Unidos para que nos ayude a combatir el narcotráfico. Y yo creo que es un error, Frankie, porque el narcotráfico, ¿qué es lo que hace? Permea, destruye, acaba con nuestra juventud. Y lo estamos viendo aquí. Si hoy nuestra democracia se siente amenazada precisamente por eso. Y si se quiere corregir, pues hay que contribuir para eso. ¿Entiendes? Entonces más aliamos nosotros, que siendo Estados Unidos un aliado incondicional, no le diéramos algunas facilidades para que actúen en función de eliminar un flagelo que le ha hecho tanto daño a la humanidad, que nosotros no estamos exentos, porque yo comentaba que la droga antes pasaba por aquí y dejaban un peaje en moneda. Ahora la droga pasa y nos dejan una cuota de droga para matar, dañar. Se paga con droga, es un trueque lo que se hace ahora. Entonces yo creo que todo lo que sea en ayuda para luchar contra ese flagelo, bienvenido sea. Sean de los americanos o de quien sea. ¿Cómo se niega usted a facilitar el hecho de que alguien quiera cooperar con usted para combatir una desgracia? Eso es como cuando un médico va a tu casa a llevarte una, ¿verdad? Tú tienes que abrirle la puerta, ¿verdad? Si, va a tener que aguantar un pullón, ¿verdad? Una inyección. Pero hay que contribuir con eso, señores, porque si por algo estamos nosotros seriamente amenazados, es precisamente, como usted dice, por ese flagelo. Y esas son de las cosas, Frankie, porque fíjate que nosotros hablamos de la juventud, pero el narcotráfico ha permeado la sociedad hasta en el poder político. No a todos los niveles, y hoy, en el deporte, en el arte, en la política, en todo. Y hoy tenemos exactamente incidencia en la política de parte de narcotraficantes que han hecho grandes aportes, inclusive se han colado ellos, posiciones de decisiones del Estado, impidiendo que gente buena, por ejemplo, como fue el caso suyo, y muchos otros que pudieran existir. Porque ¿quién puede competir con ellos? Definitivamente, aquí hay dos sectores que tiene el país que desmantelado en cuanto a su posición de ir al Congreso Nacional, que son el sector de la banca de apuestas, que le han hecho un daño a esta sociedad sin control. Que es una ramificación del narcotráfico. Claro, y aquí, por ejemplo, tú te encuentras que cada 100 metros, cada 200 metros,
hay una banca de apuestas. Sí, señor. Ahora busca cuál es la relación que hay entre banca de apuestas y, por ejemplo, escuelas o centros de desarrollo comunitario. ¿Tú me entiendes? O academia de música, por ejemplo. Sin embargo, esta gente han minado el territorio nacional, han convertido este país en un país que vive del juego, y el que no, pues definitivamente viene de lo que es el trato de la incidencia del narcotráfico para buscar posiciones electivas, y entonces hay que trabajar para evitar que los partidos políticos se nutran, que los partidos políticos abran las puertas, porque hay muchas formas que se puede correr. Yo no creo mucho en eso de que no hay control. Los controles están. Lo que hay que aplicarlo. Lo que no tenemos es la voluntad política y la decisión para actuar en consecuencia, evitar que esta gente siga dañando la sociedad dominicana. De modo que, Franklin, vamos a pausar y ahora volvemos para entrar en lo que es el apasionante mundo del deporte, que aunque Héctor no está aquí, hoy vamos Franklin y yo a hacer un picadillo. Sí. Y ustedes manténganse en sintonía para que puedan ver lo que se llama un programa de deporte hecho con calidad. Así que pausa y volvemos. Retornando con su programa Sociedad y Deportes. Como siempre, agradecido a su audiencia. Y hoy tenemos un picadillo de deporte porque se ha puesto, de verdad, Franklin, se ha puesto caliente el torneo. Sí, muy interesante, y sobre todo en la parte de abajo, aunque ya a partir de en esta semana como que las cosas empiezan ya como A definirse. Sí, las Águilas ya clasificaron, ya no hay forma, ya es, los Toros están bien, y óigame usted, el Licey ya se ha metido, sin incluir la actividad del viernes, el Licey tercer lugar, ¿cuánto? 2 juegos por encima de, uno y medio, juego y medio por encima de los Gigantes. De los Gigantes. No, están a 1 por encima de los Gigantes, a 1. Porque estaban empatados ayer. Bueno, es que, porque sí, un juego, sí, ellos empataron, ellos empataron. Porque el Licey estaba empatado. Ahí está precisamente el standing, muy pequeño. Director, mira si puede subir un poquito más la letra, si se puede ampliar. Pero ahí está, y lo cierto es, don Héctor, que ha habido un rebase, aunque el escogido se ha caído de manera estrepitosa. La situación del escogido compleja. Yo realmente, Franklin, he estado observando los juegos. Ajá. Ahí se ve prácticamente ya una posición un poquito más esclarecida. Los Toros parece que definitivamente se van a quedar adentro. Sí, los Toros. Entonces había una lucha entre los 4 equipos restantes, Tigres, Licey, Gigantes y Estrella. Y yo creo que ya parece definido un poco todo este torneo. Yo creo que la situación más incómoda de lo que tenían aspiraciones los Leones del Escogido. El último lugar. No acabo de entender por qué ese equipo se ha desplomado tanto, porque ese equipo tiene un staff de jugadores de alto nivel. Siempre venían arrastrando niveles de falta de competencia de los lanzadores, sobre todo los lanzadores abridores. Pero parece que también hay, Franklin, un problema de la dirección. Hay un problema. Bueno, se han cometido algunos errores técnicos, por decirlo así. O sea, lo que uno ha visto. Por ejemplo, desde el juego con el Licey, el juego famoso con las Estrellas, porque ellos después le ganaron al Licey 15 carreras por 1, pero han tenido una racha. Mira, las Águilas tienen 28 victorias, 11 derrotas. Yo creo que no van a alcanzar el récord, ¿no? El récord es de 34. Porque yo me imagino que ya ellos van a empezar, ¿verdad? Sí, ya sobre todo porque han perdido algunos jugadores de alto nivel. No, y ya clasificados empezarán a manejarse. Los Toros del Este, 22-17. Los Toros muy cerca, no es que están seguros. Los Tigres del Licey, 18-21-10. Pero es increíble porque la semana pasada el Licey llegó a estar en el último lugar. 2 juegazos ha ganado el Licey. 2 juegazos. 2 juegazos. Entonces los Gigantes, que tienen, sin incluir la actividad de ayer viernes, 3 derrotas en forma seguida, 17-22-11. Las Estrellas Orientales, 17-23 a 11 y medio. Y los Leones en el sótano, 16-24. Pero los Leones, faltando ¿cuántos son? 10 juegos. Bueno, tienen ahí 40, faltan 10 juegos. Están a 1 del cuarto lugar. Es a 1 que están del cuarto lugar. El problema es, lo que usted acaba de señalar, que uno ha visto una serie de situaciones, ¿verdad?, que han sucedido. Diríamos yo, errores técnicos, por decirlo así, del conjunto de los Leones. Entonces, es complicada la cosa. Pero, sorprendente lo del Licey. El Licey
wow, qué buena labor de César Valdés y de Albert Abreu. Eso le da un respiro al dirigente Gilbert Gómez. Jay-Z salvó, Jaycee Mejía. y hablo del caso de Jay-Z, porque no es lo mismo tú salvar 5-1 que 1-0. ¿Entiendes? No, definitivamente. Yo vi ese juego de anoche, Frank, y te digo que, te estoy sincero, estaba un poquito asustado porque tuviera la base llena con un solo out. O gente primera y tercera con un out y después la base llena con 2 outs. Sí. Y no, la base llena con un out. Base llena con un out. Y ponchó a los 2 jugadores que... Jay-Z. Sí, ponchó a Gutiérrez y ponchó a... ahí ponchó otro pelotero muy bueno que tienen los Gigantes. Y el hombre cumplió con la misión. Esa es su función, cerrar. Para eso tú estás, para cerrar. Y realmente se justificó que el muchacho, tú sabes, se la trae porque tiene mucho valor, hay que entender eso. Mira, dos cosas importantes para el Licey. Esas 2 salidas de calidad, la de César Valdés y la de Albert Abreu. Albert Abreu, wow. Eso te da un confort, una tranquilidad a ti como dirigente, ¿me entiendes? Cualquiera pudiera estar preocupado por la ofensiva, porque perdieron 15-1 en esta semana. Sí, exacto. Y 1-0. Pero yo te voy a decir una cosa, la vida se mide en función de resultados, lo demás se arregla sobre la marcha. Lo importante es que hoy el Licey está, no voy a decir que es sólido, pero está muy bien en la tercera posición. Yo siempre he dicho que el Licey tiene una diferencia frente a los otros equipos, es que el Licey tiene una mística de ser un equipo competidor, un equipo ganador. No me toca resaltar la calidad de Gilbert, que por cierto, eso no lo digo yo, lo dicen lo que es el ciclo que lleva en cuanto al desarrollo de su profesión, porque todo el mundo sabe que a Gilbert lo acaban de subir a Grandes Ligas como José Lomé. Que a propósito, Franklin, sí, se ha convertido el país en una mina de posibles dirigentes con oportunidades en Grandes Ligas. Le estamos dando una mensaje a la clase política. Claro, porque fíjate, subieron a José Lejer. El primero fue Gilbert de ese grupo. Gilbert Colomé. Y Wellington Cepeda. Lejer con los White Sox. Ahora Sandoval. Con Milwaukee. Y este muchacho, Víctor Esteves. Con los Nacionales de Washington. Con los Nacionales de Washington. Aparte de ya unas playas de figuras que tenemos ya como Manny Acta, Alfredo Griffin, Luis Rojas, que estaba como manager del Licey, Ronnie. Ronnie, sí, estuvo con el Licey. No, y Esteves, que está con los Cardenales, aunque es dominico-americano, pero es dominicano. Sí, Mármol. Hay una generación de dirigentes. Y mira, yo quiero volver otra vez, bueno, esto lo voy a decir yo, en su condición de padre, pero hay algo importante que ha pasado con el Licey. Y que esto debe servir de mensaje de vida. O sea, independientemente de la dificultad que tú estás atravesando, tú tienes que confiar en lo que tú tienes. Por ejemplo, Emilio Bonifacio ha tenido una de sus peores campañas en sus últimos días, pero Emilio Bonifacio fue clave en una victoria en estos días, en la jugada del School Play. Sí, definitivamente, sí, fue muy bueno. Pero también vi que antes de ayer, me parece que fue, Sergio Alcántara, que había estado relegado. Sí, dio un hit que empujó una carrera. Claro, muy importante. Porque son tipos que siempre van a ser importantes porque ellos pueden aportar de una y mil maneras. En el caso de Sergio, le da mucha estabilidad a ese equipo en el aspecto defensivo y es un tipo que puede crearte situaciones. Entonces, el dirigente tiene que saber identificar eso y jugar con eso. Y es lo que ha hecho Gilbert. Y por eso el Licey está hoy donde está. Sí, porque mucha gente critica que Bonifacio bateando 0.80, 0.90, esté jugando con algún nivel de frecuencia, pero ellos no entienden lo que significa un pelotero de esa valía para crearse, es que te crea situaciones. Crea situaciones y que además, por ejemplo, podrá estar fallo con el bate, pero Bonifacio es uno de los mejores outfield que tiene. Yo no sé si usted recuerda este caso, este episodio que se dio en Grandes Ligas con el dirigente Joe Torres, que una vez la gerencia le quería imponer a José Canseco y él decía, no, es que yo quiero a Polonia, el que yo quiero es a Polonia. Él, bueno, está bien, tuvo que aceptar que le trajeran a Canseco, pero dijo, pues tráeme a Polonia. Trae a Canseco, está bien.
pero tráeme a Polonia. Llevaron a Polonia, resultado, en esa serie no jugó Canseco y Polonia sí. Y cuando tú lo medías como pelotero, había mucha diferencia, ¿verdad que sí? Sí. Pero es que el béisbol es un ajedrez. ¿Tú me entiendes? Yo me acuerdo que eso pasaba también con Tony Peña, cuando le echaba, creo que era A Roger Clemens. a Roger Clemens, que su catcher favorito era él, Por y el caso, ¿usted se acuerda del Chino Beliar? el Chino Beliar, ¿Qué hace este hombre? No, es que él tenía un rol específico. ¿Tú me entiendes? con los Bravos de Atlanta. Y jugó una pelota. No duró muchísimos años. Y no bateaba, ¿eh? No bateó nunca 200. Cobró mucho Pero dinero. sin embargo era un guante seguro en el shortstop y tenía una química. Porque hay peloteros que más allá de aportar los números, tienen liderazgo. Claro. El caso, por ejemplo, aquí tanto de este muchacho, de Bonifacio, como de José, de Cano, son líderes en sus equipos. Son personas que han hecho una historia de trabajo, una historia que ha dejado mucho y ha ayudado mucho a una sus compañeros. Trayectoria. Yo vi, por ejemplo, unas declaraciones para mí de Pujol, de Albert Pujol, muy desafortunada, donde hablaba en una forma muy ofensiva, si se quiere, con expresiones que yo creo que son irrespetuosas para la historia de esos dos jugadores. La trayectoria se respeta. Yo creo que él muy bien. Primero, eso no le correspondía a él, eso le correspondía al gerente. Él muy bien pudo haber dicho, yo entiendo que dentro de lo que es la estructura del equipo, no cabe, pero tú decís, no, se manejó muy mal Alberto Pujol. De modo que nada, esperamos, Franklin, que la gente haya entendido, comprendido. Estamos en un momento, yo diría, acuciante del torneo de béisbol de la República Dominicana, donde parecen prácticamente ya que estamos tomando la carrera de la definición de los equipos y esperamos que gane el mejor. Claro. Yo quisiera que mis dos equipos pasaran, que son Licey y el Escogido. Que pueden todavía los dos. Pero que sea Dios y el esfuerzo que pueden hacer para demostrar que realmente tienen la calidad adecuada y pueden llenar esa posición que son fundamentales, porque al final todo vuelve a cero después de comienza cerrar Robin. Así es. De modo que, señor director, abordando la última pausa, volvemos con su programa Sociedad y Deportes. Retornamos con su programa Sociedad y Deportes, ya arribando a la parte final de este programa, esperando como siempre que ustedes, que son las materias primas y nuestros suplidores, pues realmente hayan entendido y se hayan sentido satisfechos con nuestras participaciones. Yo quiero abordar ahora, no quería dejar pasar el tema de Santiago y el Colegio Da Vinci con la muerte de una jovencita, creo que de 12 años. 11 años. 11 años. Estéfora Agnemisier Joseph. De origen haitiano. Hay que decir de origen haitiano porque realmente no es francesa. Que es una situación embarazosa, sobre todo porque hay una muerte de un ser humano y sobre todo de un niño que de por sí, Franklin, tenía muchos méritos. Dice que hablaba más de 2 idiomas, es una niña que venía con un desarrollo, yo diría, muy por encima de su edad y que era la esperanza de esa familia, que sin embargo en una excursión del colegio Da Vinci, pues todo parece indicar que hubo un descuido de los profesores y la niña parece que se ahogó. Eso es lo que parece, que se ahogó. Pero es una situación que no está clara. La Procuraduría General de la República, a través de la Procuradora de Santiago, tienen un proceso de investigación abierto. Hay 4 apresados ya. Pero creo que fue también muy suave, para que la gente lo entienda, la medida de coerción que le echaron a los implicados o a los que parecen tener sospecha de que por omisión o por comisión permitieron que esta niña sucumbiera. Han salido a reducir situaciones muy comprometedoras contra las personas que estaban bajo investigación, pero además se dice que en ese colegio algunos padres, habían sacado sus hijos porque había mucho bullying y eso realmente trae como que ata nuevos cabos a estos procesos de investigación. Yo no creo que el hecho de que sea una dominico-haitiana tenga incidencia en función de lo que ha pasado, porque al final pudo haber sido también una niña dominicana. Sí, claro. Porque parece que fue un descuido
y en ese descuido yo creo que tiene que haber responsabilidad, inclusive responsabilidad civil, Franklin, del colegio, porque ellos son como institución los que tienen que organizar y preservar la salud y la vida de la gente que invitan y que llevan a esa excursión. Claro, maestro, eso fue algo que ellos organizaron. Sobre ellos recae toda responsabilidad. Y máximo cuando se trata de niños. O sea, yo creo que la medida de coerción fue muy leve. Creo que Wilson Camacho, que está echaron al cargo de 3 o investigación. 4 meses de medida de coerción con presentación periódica y otros con Donde hay un muerto. salida. Yo creo que hay que revisar eso. La sociedad dominicana tiene que cambiar y la vida tiene que tener prioridad valor. Y tiene que tener niveles de cuidado a la hora de usted pues asumir la responsabilidad de cuidar y de desarrollar en la parte educativa a un colegio de esa magnitud. Yo creo que esto es imperdonable. Las autoridades están haciendo las investigaciones conforme a cómo debe ser. Yo sé que van a haber sanciones, se va a aplicar la justicia, pero ya inclusive los padres, a través de abogados, están demandando al colegio, y a las personas que de alguna manera han tenido vinculación con este caso. Tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Se trata de un niño inocente, inofensivo, ¿me entiende? Entonces, óyeme, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Cómo es posible que por un caso donde hay un muerto, tú me vengas a decir a mí que hay una responsabilidad directa? Porque fue algo que ellos organizaron. No fue que la niña estaba, que se salió. No. Es que usted tiene que tener el cuidado absoluto de todo el que está ahí. Usted como organizador, usted como institución. Entonces, donde hay un muerto, que no sé claro está, yo creo que es muy leve, ciertamente, la medida de coerción. Vamos a esperar que el Ministerio Público haga las investigaciones. Creo que también la gente de CONANI, la gente de la Secretaría de Educación, son instituciones que de alguna manera están ligadas a todo el sistema educativo nacional, y esperamos que se aclare esto, porque crea un mal precedente y además deja muy mal parado a la responsabilidad de todo el personal docente y administrativo frente a un caso de esta naturaleza que hiere la conciencia nacional, porque cosas como esta no deben suceder por un descuido de quienes están llamados a preservar y a conservar lo que es la estadía y la seguridad física de las personas que allí pues son invitadas o son llevadas a una excursión o a una estancia para diversión o para un encuentro, tú sabes, de estudiantes, que representa mucho cuando se hace en el orden que estas cosas ameritan. Frank, no quiero terminar este programa sin hacer una referencia al municipio de Santo Domingo Este. ¿Qué está pasando ahí? Yo pienso que el municipio de Santo Domingo Este tradicionalmente ha dado pruebas en Navidades de ser una ciudad alegre, contenta. Bueno, había sustituido al malecón prácticamente. Que siempre resplandece en los momentos de Navidades y fiestas navideñas. Eso es verdad. Sin embargo, el municipio luce apagado. Yo recuerdo que desde el extinto Juancito, ustedes recuerdan que hacían siempre actividades, inclusive en el mismo Parque del Este hacían unas actividades muy bonitas. Óyeme, Santo Domingo Este había sustituido al malecón. Sí, Frankie, de que tú entrabas a la ciudad de Santo Domingo, bueno, pero la avenida del por puerto, las Américas y la avenida del puerto, tú te encontrabas con un espectáculo de luces. De luces, sí. En los que árboles. Anunciaban las Navidades. ¿Tú me entiendes? Esa avenida España, ese es el nuevo malecón. Sin embargo, hoy, yo te voy a decir la verdad, yo no he visto. Pero verdad, mira, yo le he echado de menos. Esa labor de fiesta del alcalde. Santo Domingo Este es un pueblo contento, como el país en términos general, pero nosotros, que entiende el alcalde, dijo Atacio, somos la entrada de la ciudad de Santo Domingo. Claro. Sobre todo cuando tú vienes, la gente que viene por el aeropuerto internacional de las Américas, la gente que viene del este, por ahí es la entrada. Todo tiene que pasar por ahí. Y entonces yo creo que Santo Domingo Este luce apagado, luce como sin deseo de fiesta, luce como un pueblo tú no le puedes quitar las tradiciones a un pueblo. Entonces yo creo que el alcalde tiene que retomar esto, tiene que darle vida navideña al municipio de Santo Domingo Este, porque la verdad es que está luciendo como una ciudad que muere
ante la indiferencia de sus autoridades, y el pueblo reclama, Franklin, que de alguna manera pues se haga un despertar, que la ciudad sienta que sus autoridades, sobre todo lo más importante que tiene el municipio, que es el alcalde, pues se interese y ponga a vibrar en Navidad ese Claro, municipio. claro, y eso Y se había hecho una tú me entiendes, costumbre. yo me acuerdo cuando Juan de los Santos, que en paz descanse, que ahora cumple años, creo Cumplea- que este domingo, cum- cumple años ahora, en diciembre. sí, fue en diciembre. Creo que ahora, el El día domingo, 8 no fue, no el fue día, yo no sé, pero creo que el domingo hay una actividad, o el sábado, para donde le recordarlo. van a recordar con globos y con arreglos florales, tanto en la tumba como en el sitio que era más amor, que fue el Parque de la Italia. Esa era su niña bonita, donde él caminaba, donde él sentía deseo de ayudar y allí siempre tenía una actividad, sobre todo en Navidad. Y eso es bien que sus amigos lo recuerden, porque Juan, usted podrá estar en contra o no de él, pero definitivamente se interesó y creó condiciones para que el municipio fuera algo diferente y algo nuevo. Yo recuerdo que él organizaba una actividad ahí en la iniciaba la Venezuela con las Américas. Ahí en el Boulevard. Sí, sí, El sí, en el Boulevard. Boulevard, sí. Y muchas actividades, de modo que yo creo que el síndico, nuestro alcalde, que es un hombre con buenas intenciones, un hombre que ama la alegría, un hombre que sabe que estamos en fiesta navideña, tiene que empoderarse Devolverle y eso a la comunidad. despertar en el municipio de Santo Domingo su esplendor navideño, con esas luces, con algunas actividades de nacimiento, que se vea, porque estamos en una época que necesitamos alegría. Claro, y ante tantas situaciones, ¿verdad?, difíciles, yo creo que este momento, por lo menos, hay que brindárselo a la comunidad. En el Parque del Este se hace una actividad bien bonita también. Sí, yo creo que él, tú sabes, parece que de alguna manera no se ha dado cuenta de que el municipio necesita despertar, sobre todo en este periodo navideño, porque yo veo en Astacio un alcalde interesado porque su ciudad camine por senderos de alegría, por senderos de desarrollo y crecimiento. Entonces no hay razón para que una época tan bonita, una época propicia, para que la gente se sienta bien, para que haya lugares de esparcimiento, de tú vayas con tu familia a sentarte, a disfrutar. Hay que ver lo precioso que está ahí el, el, el Centro Olímpico El Centro Olímpico, el asunto el Ministerio de Deportes, con el sí. asunto de las luces, Sí, 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 la sí. ciudad de las luces, o el Parque de las Luces, y eso está precioso. ¿Y por qué nosotros no podemos tener, por ejemplo, en lo que es el área del Parque del Este nuestro, en nuestro centro de mayor demanda y mayor acopio de deportistas y de gente que va a hacer ejercicio? Por ejemplo, ahí está la efigie, la figura de Juan Pablo Duarte, ahí la cabeza de la San Vicente de Paúl, prácticamente con la avenida San Isidro con las Américas. Y por el puente Juan Carlos, esa zona, yo veía que era un espectáculo, las luces, nada de eso. Siempre, todas esas matas estaban iluminadas con bombillos que prendían y apagaban, y se veía eso, que tú le dabas vida a la ciudad. Por ejemplo, en la avenida del Puerto, nada, no. Yo no he visto nada. La ciudad luce apagada. Ni en el puerto, en la avenida del Puerto. Nada. El síndico el alcalde tiene que despertar entusiasmo. Estamos en Navidades, necesitamos alegría. El país tiene que romper con este esquema de tanta tristeza, tantas noticias desagradables, y que aquellos que realmente han cometido sus errores paguen por ellos, pero que no. El pueblo dominicano no puede. Al sacrificio y al hecho de que no puedan tener unas felices Pascuas y un próspero año, porque necesitamos y queremos. Somos un pueblo de origen, somos un pueblo de tradición y necesitamos despertar que el entusiasmo para que tengamos un fin de año lleno de colorido, unas navidades alegres, que la gente se sienta, que la gente esté y que podamos compartir en familia, en sitios que se vea la alegría, que se torne navideños y que podamos decir gracias, alcalde, por tomarnos en cuenta a los fines de que la ciudad despierte y el pueblo se sienta contento. Se parte el folclore. De modo que hemos llegado al final de su programa Sociedad y Deportes, agradeciendo sus atenciones, deseándole un feliz año y sobre todo deseándole unas navidades cargadas de éxito a nuestro pueblo dominicano. Que Dios se le bendiga y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite.